Pero profesor, ya como no sabe, Ya, pues, pero sí pero si ve que están todos con la cámara prendida, también tienen que prenderlo, pues. Así que eso, claro, se supone que si todos estamos mirándonos las caras, todos tienen que prender la cámara, así que, Exacto, profe, claro, o injusticia. sea, eso está, yo después voy a hablar con él de manera personal, ya, después le voy a, listo, empezamos entonces, ya, con la clase del día de hoy. Ojalá que hayan visto el videíto que les mandé hoy día de la mañana temprano. Apaguen sus audios, por favor. Sus audios todos apagados. Muy bien. ¿Listo? Empezamos entonces, empezamos con la clase de monosemia y polisemia. ¿Listo? Entonces, pues, cuando hablamos de monosemia, chicos, o mejor dicho, cuando hablamos de estos términos, están relacionados, son palabras relacionadas técnicamente al significado de las palabras. ¿Ya? Mono, uno, poli, varios. O sea, en algunos casos vamos a encontrar palabras con un solo significado y en otros casos vamos a encontrar palabras con varios significados. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar algunos elementos que también deben ser importantes para que nosotros podamos aplicar las palabras monosémicas y las palabras polisémicas. Muy bien, entonces pues empezamos con esta explicación de la monosemia. Como ya les estaba diciendo en la introducción, las monosémicas, las palabras monosémicas son aquellas palabras que tienen un solo significado, o sea, mono, uno, sema, significado, un solo significado. ¿Listo? Normalmente, las monosémicas se utilizan de manera, o se utilizan en palabras científicas, o se utilizan en términos científicos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque una palabra que se utilice en un ambiente científico no se puede estar dando diferentes significados. ¿Por qué? Porque puede ser que son palabras recién construidas, recién creadas, o pueden ser palabras que han salido pues de todo un proceso de investigación. ¿Está bien? Te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, necrosis, ¿ya? Es una palabra que se utiliza solamente en la medicina. ¿Y qué significa? Necrosis es cuando la piel se te pudre, la piel se va malogrando en tu mismo cuerpo, ¿ya? Producto de un golpe, producto de una mala curación, entonces empieza a pasar un proceso de necrosis, ¿ya? Infecta. Se infecta, más que infectarse, esa herida se convierte en una gangrena. ¿Listo? Muchas veces, claro, no tanto que se pele toda la piel, sino que afecta a tu dermis, afecta a tus músculos y en muchos casos también llega a afectar a los nervios y a los huesos. O sea, es tanta que es tanta lo que está podrido tu piel, ya, tu cuerpo, que en muchos casos tienen que amputarlo. Dime, Ariana. Profesor, Sí, dime. la monosemia especialmente se utiliza para científicamente o también lo podemos utilizar, bueno, normalmente. Sí, se puede utilizar normalmente las monosémicas, pero principalmente se utilizan en los términos O sea, se científicos. utiliza O más sea, para científico. sí, exacto. Se utilizan un 80% para términos científicos y un 20% que quedan las palabras en el uso común, ¿no? En el uso de la gente común y corriente. ¿Listo? Okay. Entonces, les estoy poniendo algunos ejemplos de palabras monosémicas que solamente se utilizan en un solo significado. ¿Qué es necrosis, por ejemplo? Significa que la muerte de la piel, la muerte de una parte del cuerpo humano, pero una muerte que se termina pudriendo, ¿no? Por ejemplo, te golpeaste la mano, te hiciste una mala curación. Exacto, se te putrefacta, ¿no? O sea, te golpeas, se te hace una herida, te las curas mal, se te infecta, la infección crea un proceso de Un muerte hueco. un hueco, y tu piel o tu cuerpo, esa parte que se pudre, que se malogra, ya no te sirve. ¿Está bien? Entonces, Profesor, hasta crear una Células gangrena. muertas. el hongo. Exacto. El hongo no, pues el hongo no. El hongo todavía se puede vencer, ¿no? Con medicina. ¿Listo? Ya, normalmente, jóvenes, las palabras monosémicas son palabras reconstruidas desde palabras, por ejemplo, griegas o latinas.
Por ejemplo, si yo te digo pediatra, pediatra es la persona que se dedica a atender médicamente a los niños. ¿Está bien? Entonces sale pediatra del término pedo, que es niño, y atría, que es tratamiento. ¿Está bien? Entonces, pues, pediatra es una persona que estudia o que trata, que atiende. Trata a los niños. Exacto, que trata a los niños. ¿Listo? Otra palabra, por ejemplo, que nosotros podemos tener en cuenta también es geografía, por ejemplo. Geografía, geo, Estudio de la tierra, grafía, estudio. Entonces, normalmente esos términos, no todos, son palabras monosémicas, porque son palabras, Biología. biología, por ejemplo. Miren acá, otra palabra, ferrovanadio, por ejemplo. Ferrovanadio es un término científico. Una aleación. Claro, es una aleación, es una unión de hierro y vanadio. ¿Listo? Entonces, no tiene otro significado, por lo tanto, términos... Es una nomenclatura química. Sí, ¿no? Creo que es una nomenclatura química, sí, sí, está bien. Pero es simplemente para explicarles un poco que las palabras científicas principalmente son las famosas palabras monosémicas, o sea, las que tienen un solo significado. Mientras que las palabras polisémicas, ¿ya? Siempre van a tener diferentes significados, ¿está bien? O sea, ¿qué significa? Que se produce una polisemia cuando un significante tiene, o un significante le corresponden varios significados. Cuando digo significante me estoy refiriendo a las palabras principales de los diccionarios. Tú entras al diccionario, encuentras las palabras en negrita, ese es el significante. Los significados son las acepciones. Apaguen su audio, por favor, hijos. Apaguen su audio. Ya, por favor. Se escucha mi voz que rebota y yo me distraigo. Por favor, gracias. Sigue prendido. Ya, listo, gracias. Danelli. Sí, sí. Sí, no, De Danelli es, pero... ya, tranquilos, tranquilos. Sí, sí, lo que pasa es que escucho mi voz y como un eco y eso me distrae. Entonces, la polisemia o las palabras polisémicas, chicos, son aquellas palabras que siempre van a tener significados, pues, algunos 2, 3, 4. Hay palabras que tienen hasta 30, 40 significados, ¿ah? Por ejemplo, tú vas al diccionario y vas a encontrar palabras con 30, 40, 50 significados. ¿Listo? ¿Está bien? El detalle con la polisemia o el detalle con las palabras polisémicas es que muchas veces las confundimos con las palabras homónimas. ¿Listo? Creo que con ustedes, claro, con ustedes creo hicimos el ejemplo de que las palabras polisémicas los significados de las palabras están enumeradas. Mientras que cuando tú vas al diccionario y encuentras los significantes enumerados, son palabras homónimas. ¿Está bien? O sea, cuando digo significantes son las palabras que están en negrita, pues en el diccionario. ¿Está bien? Entonces, pues tú vas al diccionario y vas a encontrar ahí las palabras principales con sus acepciones de cada uno de ellos. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado entre confundir la polisemia con las homónimas, ¿sí? Listo, que ha sido ya un tema también. Si no lo hemos estudiado con ustedes, lo vamos a estudiar de repente más adelante. No es para leer todo, sino para que ustedes se den cuenta que una palabra, por ejemplo, caballo, tiene, en este caso, 13 significados, por ejemplo. ¿Listo? Desde el término mamífero, o sea, desde el significado que es un mamífero y solípedo, pericidolácteo, o sea, toda una explicación. ¿Listo? Dice cuello y cola poblados de cerdas largas y abundantes que se domestica fácilmente. O sea, toda una explicación de cómo es el mamífero hasta un significado tan coloquial o tan vulgar como es la heroína, por ejemplo. La droga, la heroína, en algunos lugares donde se comercializa la heroína se le llama caballo. ¿Está bien? O sea, es un término que se utiliza de manera vulgar, de manera coloquial. ¿Listo? Y ahí ustedes van a encontrar un montón de significados. ¿Qué significa? En este caso, la palabra caballo tiene varios significados. Otro ejemplo, sol, por ejemplo, tiene simplemente 6 significados, desde estrella luminosa hasta lo que se utiliza en la alquimia, en el oro, o mejor dicho, se menciona al oro como el sol, por lo brilloso, por lo amarillo, ¿no? Por todas esas características que tiene parecidas al sol. Entonces, pues, son palabras polisémicas aquellas que tienen más de un significado.
¿Listo? Que tiene más de un significado. Como les repito, ustedes van a encontrar, si ustedes se dan un trabajito un día de buscar a ver qué palabra tiene más significados, van a encontrar palabras que tienen 50, 40 significados, ¿ah? O sea, es normal. ¿Listo? No vayan a asustarse. Por ejemplo, la palabra El luz, sol podría ser el dios sol. perdón, El dios sol también ya, podría ser poliseo. no tanto porque el dios sol, ya bueno, ahí son dos palabras, pero el sol en este caso, cuando se hablaba del dios sol, se estaba refiriendo al dios, perdón, al astrosol, ¿no? ¿Por qué? Porque alumbraba, calentaba, hacía que las plantas pues se robustecieran, ¿no? Cuando no había sol hacía frío, entonces como que el dios sol en cierta manera te abrigaba, ¿no? Te acompañaba, ¿no? Entonces estaba sobre todo en el día. ¿Listo? Jóvenes, cuando hablamos de monosemia y polisemia también es importante reconocer y recordar que existen estas palabras dentro de algo. ¿Está bien? Entonces, pues hay dos palabras que son importantes, hay dos términos que son importantes que los estudiemos. Por ejemplo, el contexto y la situación. Rápidamente vamos a explicar qué cosa es el contexto. El contexto es el conjunto de circunstancias que se producen alrededor de un hecho o evento dado que están fiablemente comprobadas. Eso es un concepto de manera general. Gramaticalmente, el contexto va a ser el conjunto de palabras que acompañan a un término. ¿Está bien? O sea, el conjunto de palabras que acompañan a un término le van a dar un cierto significado a la palabra. ¿Está bien? Por eso que muchas veces salen los significados diversos, pues. ¿Listo? Y por eso muchas veces también no podemos darle varios significados a palabras científicas. Por ejemplo, si yo tengo contexto A, miren acá, este ceviche sabe fenomenal. Yo tengo acá la palabra sabe. Atención acá, la palabra sabe. ¿Listo? Este ceviche sabe fenomenal. ¿Listo? Es el contexto A. Contexto B. ¿Tu mamá sabe la verdad? Es una pregunta. ¿Listo? Entonces, en el primero se está refiriendo a un buen sabor, a un sabor que es exquisito, mientras que en el segundo se está preguntando si por el verbo saber. Entonces, el contexto van a ser las palabras que rodean a la palabra en cuestión. O sea, a la palabra que estamos nosotros tratando de buscarle un significado, ¿ya? ¿Sí? A la palabra que están buscando un significado va a estar rodeado de palabras. Entonces, estas palabras van a ser parte del contexto gramatical. ¿Listo? Igualito acá, tu mamá y la verdad van a ser las palabras que van a formar parte del contexto gramatical. ¿Por qué contexto gramatical? Porque son estas palabras que le van a dar un significado a la palabra que nosotros estamos averiguando o que nosotros estamos investigando o que estamos estudiando. ¿Está bien? Entonces, ahí radica lo importante del contexto, ahí radica lo importante de lo que es el contexto gramatical. ¿Listo? Entonces, recuerden estos jóvenes, ¿ya? Ahí les he puesto en el ejemplo, o en el concepto de contexto, les he puesto el concepto general, que es un contexto, ¿ya? De manera general, y un contexto gramatical. Y en el contexto gramatical está, pues, que son las palabras que acompañan a la palabra al que nosotros estamos investigando. ¿Listo? Además, como hay el concepto, también existe la situación. ¿Listo? ¿Y qué es la situación? Es el conjunto de circunstancias de lugar y tiempo, que también, igual que el contexto, nos van a permitir determinar un significado de la palabra. Te propongo un ejemplo. Dice, Susana regresa del supermercado y con una gran sonrisa le muestra a su hermano un vistoso racimo de uvas. Dice, invítame un grano, le dice él. ¿Está bien? Por algo he puesto grano entre mayúsculas. ¿Listo? Recuerden bien esta palabra, grano. Es el ejemplo número 1. ¿Ya? ¿Qué significado tiene grano en esta situación? ¿Ya? En esta situación. Una porción. Claro, una porción. Una unidad de... Una Exacto, unidad. una fruta pequeña sacada de un racimo, ¿no? De un conjunto. ¿Listo? Un grano. O sea, la uva, el conjunto de uvas, ¿no? A la uva pequeña le está llamando un grano. ¿Listo? Miren acá. Ejemplo 2. José se está peinando frente al espejo para irse a una fiesta.
De pronto descubre algo inesperado. ¿Y ahora qué hago con este grano? Exclama. ¿Listo? Ahora, fíjate bien, grano, en este caso, en esta situación, tiene otro significado. ¿Está bien? Si tú De te la das piel de la cuenta, cara. claro, es un furúnculo, La La piel. es una protuberancia que te salió en la piel, en la cara, no sé, en el rostro, donde sea. ¿Listo? Entonces, pues, tiene otro significado. Entonces, si te das cuenta, hay dentro de la monosemia y de la polisemia, estos significados que tienen estas palabras van a manejarse de acuerdo al contexto y de acuerdo a la situación. Recuerda, el contexto gramatical es cuando nosotros encontramos una palabra rodeada de otras palabras que le van a dar un significado especial a esa palabra. Eso es el contexto. Y la situación es el momento, la circunstancia del lugar o de tiempo para poder nosotros encontrar un significado a una palabra. ¿Listo? Angeli, dime, hija. Profesor, una pregunta. Dime, ¿Barro es polisemia? barro. Ah, sí, Sí, barro, sí, puede ser por ejemplo, polisémica. yo barro en la sala, hay un Claro, barro, exacto. Por ejemplo, tengo mucho barro en la la- cara. Sí, exacto. es Por ejemplo, polisemia. sí, por ejemplo, mira, dice, barro, barro la casa, por ejemplo, del verbo barrer. Listo, yo barro la casa. Otro, Hay un barro en ya, la cara. me salió un barro en la frente, por ejemplo, ya. Listo, un término un poco más vulgar, más coloquial, listo. Y otro puede ser no eches tanta agua Arena con encima de agua. la tierra, no eches agua en la tierra porque puedes provocar barro o puedes producir barro. ¿Está bien? O sea, tiene varios significados, tiene varias acepciones. ¿Listo? Entonces, como les digo, hay que tener en cuenta, hay que tener mucho cuidado con las palabras homónimas. ¿Listo? Fácilmente podemos decir, ah, no, es una palabra homónima porque hay verbo, hay el otro. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Una cosa es significado y otra cosa es homonimia. ¿Listo? Ahora, ¿cómo me doy cuenta o cómo yo me aseguro que sea homónima o polisémica? Me voy al diccionario, voy a la palabra barro y voy a encontrar ahí si la palabra barro tiene uno, dos, tres, cuatro significados, por lo tanto será polisémica. Pero si veo que los significantes están enumerados, o sea, las palabritas, barro está con un numerito, barro 2, barro 3, entonces en ese caso es palabra homónima. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta aquí lo que es la monosemia, la polisemia y los elementos que le rodean para que para que estas palabras tengan una forma de expresión. ¿Listo? O para que tengan un tipo de significado, mejor dicho. Muy bien. Entonces, pues, el detalle o lo complicado de esto está en averiguar si es polisémica o si es monosémica, o si es homónima, o si es homófona o si es homógrafa. Ese es un poquito lo complicado. ¿Listo? Y no hay que tener miedo de ir a los diccionarios, de ir a las enciclopedias, de ir al mismo Internet, que el mismo Internet ahora, toda la Real Academia está en el Internet, o sea, en las redes sociales, en todos lados. Tú puedes hacerle una consulta a la Real Academia y te responde. ¿Listo? O sea, tan fácil como eso. Entonces, Twitter, el Facebook, creo que en el Instagram está, ¿no? O sea, entonces tú puedes hacer las consultas del caso y te dan una respuesta clara y concisa. ¿Listo? Entonces, no hay que tener miedo a esas cosas y hay que consultar siempre. ¿Listo? Muy bien. Chicos, entonces, avanzamos entonces con el texto. Ya hay unos ejercicios que hay que avanzar en el texto, en el libro. ¿Listo? En la página 56, creo que es. Espérate, lo veo bien yo de acá. 56, sí, la página Profesor, 56. Claro, 56. Vamos ahí dice, escribe y compara el significado de las palabras destacadas en las siguientes oraciones. ¿Listo? Ah, por favor, mañana me hacen recordar para darle la respuesta del crucigrama que quedó pendiente de la semana pasada. Fue en competencia, ¿no? ¿O el RB fue? RB. Ah, Competencia, no, RB. RB. Ya, mañana les doy, ya, mañana les doy. Profesor, ¿me puede dar otro ejemplo de polisemia? Otro ejemplo de polisemia, ya, un ratito voy a buscar, a ver. Batería. Batería. Listo. Olima.
Ya, Lima. a ver. No, Lima es homónima. Lima es homónima. ¿Listo? Batería. Porque, Lima de la fruta y claro, Lima de Lima, del... por eso les digo, o sea, claro, hay Lima ciudad, Lima de herramienta, hay Lima fruta, ¿listo? Entonces hay diferentes. Batería. Batería, Batería batería, de carro y batería de una Gato. banda. Banco. ya. Gato. Profe, sí podría ser batería, porque batería de la forma vulgar de... Sí, pero O sea, batería, batería ya, de amigos. ya, pero batería de la manera vulgar todavía no está reconocida por la Real Academia, pues. Ese es el detalle. Ah, ya. Hay que tener cuidado con esas palabras que nosotros... Hay cierto, hay palabras que ya están reconocidas por la Real Academia, ¿listo? Pero también hay que tener cuidado que hay algunas palabras que no están reconocidas por la Real Academia. Entonces, claro, nosotros queremos Copa. hacer, por ejemplo, nosotros queremos hacer nuestra colección de palabras, ya está bien. Pero si la Real Academia no te las acepta, pues ni modo, no hay otra. Copa. Copa, por ejemplo, sí, ¿ya? Por ejemplo, acá, vamos a los ejemplos acá, miren acá, y de repente con los ejemplos ustedes descubriendo también Confundiendo. claro, confundiendo. No se van a confundir, chicos. Está sencillo esto. Entendiendo. Ah, entendiendo. Ah, ya, claro, sí, lo van a entender, van a ver. ¿Listo? Miren acá. Dice, 1, la luna brillaba en el oscuro cielo, por ejemplo. Es un astro. Claro, un astro, ¿no? Un astro, un satélite. El astro. Un satélite sería, ¿no? En este caso sería un satélite, más que un astro, un satélite, ¿no? ¿Listo? Satélite. ¿Listo? Se empañó la luna de mis anteojos. Bueno, sería acá, pues, Vidrio. el objeto, vidrio, sí, sustantivo también, como quieras llamarlo, ¿listo? Como quieras llamarlo, sustantivo. Aunque la luna del otro también es sustantivo, ¿no? Pero ya puedes ponerlo acá, vamos a ponerle objeto, vidrio, mejor. ¿Listo? Entonces, a qué significado nosotros a qué significado nosotros estamos hablando uno del satélite y el otro del objeto vidrio? ¿Listo? Entonces acá te das cuenta que luna tiene varios significados, es polisémica. ¿Listo? Muy bien. Su nombre es Francisco, pero prefiere que lo llamen Paco. Acá llamen. Mis padres le llamaron. Claro, Apodo. nombrar, acá, mencionar, nombrar. Nombrar. ¿Listo? Nombrar, mencionar. ¿Listo? Esa es la primera. El otro, mis padres lo llamaron a su celular para preguntarle Del verbo llamar. del verbo llamar. Del verbo llamar, claro, del verbo llamar o también contactar, ¿no? Contactar, buscar. ¿Listo? Muy bien, entonces eso de ahí uno es llamen de nombrar, mencionar, y el otro del otro es el verbo llamar, contactar. ¿Listo? Ambos son verbos, pero uno es de un verbo mencionar, nombrar, y el otro es del verbo llamar, contactar. ¿Listo? Voy borrando esto para avanzar ya, porque si no se va a quedar pegado en la pantalla. Listo. 5. Últimamente Pedro está de mal genio. Humor. Carácter. Humor. Claro, humor, exacto. La palabra es humor. ¿Ya? Humor. Claro. Ánimo, ¿no? Ánimos. ¿Listo? Gustavo es un genio solucionando problemas de informática. Inteligencia. Claro, inteligencia, Inteligente. habilidad, Capo. ¿no? Habilidad, Un ¿qué puede capo. ser? Inteligente. Un capo. ¿Listo? Un capo, bueno, capo, que puede ser capacidad, por ahí dijeron alguien capacidad, ¿listo? Está bien, capacidad, habilidad, inteligencia le voy a poner, ¿ya? ¿Listo? Hobby. Muy bien, hobby no tanto, ¿ah? ¿Ya? No, pero Hobby más no creo. inteligente. Claro, hobby no, hobby es un pasatiempo, ¿no? Hobby es un término en inglés que significa pasatiempo, Un recurso. ¿sí? ¿Listo? Muy bien, 8, Siguiente. 8, que Cinta. dice, le pusieron la banda presidencial en solemne ceremonia, ya. Grupo. Ahí, ya, ahí podría ser cinta, ya, está bien, pero vamos a ponerlo de otra manera. Símbolo Cinta. de poder, un símbolo de poder. Reunión. Claro, símbolo de ¿Un poder. clan? Claro, o cuando ustedes han ido a una fiesta patronal acompañando a sus papás, existen los mayordomos, ¿sí o no? La persona que ha dado el dinero para que se compre una vaca, se compre un toro, se compre la cerveza, se compre la comida, se contrate a la banda de músicos, o sea, hay un mayordomo. ¿Qué características tiene ese mayordomo? ¿Cómo está vestido? Es como un asistente, una profe. banda, no tiene una banda, como una banda bordada,
¿Te das cuenta? Esa Sí. banda también significa poder, pues, o sea, tú A veces rojita, profesor. Tú si llegas, por ejemplo, a la fiesta patronal y quieres comer, quieres tomar gratis, quieres comer, llevarte un trozo de carne a tu casa, encima llevar a tu familia para que todo el mundo almuerce, te vas y te apegas al mayordomo, ¿no? Y te la estás ahí desde sobón, estás ahí. Entonces, ahí, esa banda significa símbolo de poder, ¿no? Igualito con la banda presidencial. Se lo ponen al presidente como símbolo de poder, ¿no? ¿Y por qué tiene el color de la bandera? Pues porque es presidente, tiene el poder absoluto en un país. ¿Está bien? Ese es el significado de la banda presidencial. Mientras que la banda, dice en el desfile, la banda interpretó la marcha Banda de significada. música. Claro, Agrupación. un Grupo conjunto de de músicos. músicos, ¿no? Músicos. Claro, Banda de conjunto de música. músicos. Acá, un conjunto de músicos, ¿sí? ¿Listo? Músicos. Muy bien, entonces eso es un poco también, si tú te das cuenta, banda, entonces es una palabra polisémica. ¿Por qué? Porque tiene varios significados. Muy bien, banda. Ahora, si tú quieres darle otro significado, ahí puedes poner la banda de asaltantes o la banda de criminales asaltó el... Un grupo. O sea, un grupo de delincuentes, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, tiene otro significado. ¿Ya? De acuerdo, y aquí también está lo que les decía, implica mucho las palabras que rodean a la palabra, o sea, las demás palabras. Le impusieron la banda presidencial, ya con eso supones, te estás haciendo, como decía tu compañera anteriormente, la cintita, profesor, la cinta, claro, pues ya más o menos te diste una idea, ¿listo? Ya te das una idea. ¿Listo? En cambio el otro, en el desfile, la banda interpretó la marcha azul y ahí es otra cosa, ¿no? Ya como que ya te va dando idea un conjunto de músicos. ¿Listo? Entonces, las palabras son las que te ayudan a que puedas darle un significado correcto a la palabra que estás utilizando. ¿Muy bien? Listo, pues. Entonces, ahí ya está entrando a clases. Todavía no termino con un salón, ya están entrando los chiquitos de Tesla. Muy bien, seguimos acá. A ver, 9, 10. 9. El significado de las palabras destacadas en la siguiente oración. El papel protagónico lo Guía. tiene Rol. el rol, muy bien. Rol. Claro, rol, exacto. Rol. ¿Cómo le llaman también esto? Protagonismo. ¿Está bien? O sea, el protagonista, pero ya está, protagónico, ¿no? El papel, el rol, papel, trabajo, vamos a ponerle trabajo. Listo, o sea, Guía. lo más importante, ¿sí? El más importante lo tuvo la actriz joven. ¿Listo? Otro. 10. Ese puente ha sido construido recientemente. Construcción. Claro, una construcción, ¿no? Muy bien, una construcción. O también Solidificada. un medio de comunicación también. Un medio de comunicación. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, es importante que nosotros sepamos los significados de estas palabras, ¿no? El puente en este caso, ¿ya? ¿Qué otro significado le podríamos dar a puente, por ejemplo? Por ejemplo, Algo sobresaliente. algo sobresaliente. Ya, ¿cómo? A ver, ¿cómo sería? A ver, Camino. ya, pero camino es lo mismo que construcción, medio de comunicación. El puente de la nariz. El puente de la nariz. Ya, la verdad Un no lo he cemento. escuchado. Ya, a ver, yo les pongo un significado diferente. Miren, ya dice, el guitarrista tuvo que ponerle el puente a su guitarra porque no le alcanzaban los dedos para hacer los acordes. ¿Está bien? Tiene mucho Profesor. sentido. Ya, entonces, ¿qué es un puente? Un puente también, en cierta manera, es un instrumento que se utiliza para poner en la guitarra para que el guitarrista pueda tener facilidad de tocar. ¿Está bien? Entonces, es otro significado de las palabras que uno puede tener. Pero recuerden, el significado a las palabras se le da de acuerdo a las palabras que están alrededor, perdón, de la palabra en búsqueda. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Otro, el pico de esa montaña es muy elevado. ¿Qué se refiere pico? La punta de Cima. la montaña. Claro, Cima. la punta, ya, la Cima. cima, la punta, ¿qué más? La parte más alta, ¿no? La parte más Cúspide. alta. La El final de la cúspide, muy bien, la cúspide. ¿Listo? Muy bien. ¿Está bien? Entonces, Filo. ya, listo, muy bien. Avanzamos entonces, nos vamos a la parte de arriba. Ya, 12. Insértalo en el ojo de la aguja.
Agujero. Agujero en el hueco. Orificio. Agujero, muy bien, Orificio. agujero, orificio, ¿listo? Hueco también puede ser, ya, vamos a ponerle hueco, pero ya es el ojo de la aguja, ¿no? ¿Listo? Muy bien, vamos al otro. Escribe oraciones en las que uses dos acepciones, sería, no es aceptaciones, acepciones diferentes. Planta de la casa. Ya, listo. Vamos a poner acá. Vamos a poner así. Planta de la casa. Planta del zapato. La planta de una casa. Vivo en la primera La planta. planta de los pies. En la primera planta de mi casa. Por Primer ejemplo, en el primer piso, exacto. ¿Listo? Muy bien. Otro sería, a ver. La planta nuclear ya explotó. Planta del zapato. Ah, muy bien. La planta nuclear, eso que es la planta nuclear. Instalación industrial. La planta nuclear explotó anoche, ¿no? Y Se me salió la provocó, planta del zapato. y provocó la serie Dark. Ah, mentira. Ya, listo, ya. Mucho Dark, ¿ah? Mucho Dark. Ya. Listo, ya. Yo A soy ver. Jonas. Ah, ya. Ah, Jonas eres. Ah, ya. Tranquilo, pe, chico, el futuro. Ah, listo. Vamos, seguimos. ¿Ya? Oh, estoy aceptando a los chiquillos de Tesla. Ay, 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 ya me fregué. Listo. Ya. Ya, a ver, lo sacan, ¿ya? La planta nuclear explotó anoche. Ya, muy bien, listo. Ya, me pica la planta del pie, por ejemplo. ¿Listo? Niños de Tesla, niños de Tesla, por favor, todavía no tenemos clase con ustedes. Espérenme unos minutos, por si acaso si están por ahí. ¿Listo? Ya. Listo, seguimos acá. Lector. A ver, esto sí ustedes lo van a hacer, ¿ah? El Lector. lector Mario Castañeda hizo un libro. Este lector es muy famoso. Ya puede ser. Ese lector Es muy muy famoso, famoso, conocido. ¿no? Es muy conocido, muy famoso, ¿no? Ese lector. ¿Listo? Ese lector. O sea, la persona que lee, ¿no? Una persona que lee mucho. ¿Listo? Otro ejemplo para lector. El lector pidió agua. Ya, pero es el mismo significado para el lector de arriba. Por ejemplo, se me malogró el lector de mi disco, ¿cómo se llama? De mi, ¿cómo le llaman? ¿De disco duro? De mi disco duro, no, de mi de mi disco duro, de mi disco De mi duro. Blu-ray. O de mi Blu-ray, ya ahí está, eso, ¿listo? Blu-ray. Ya, de mi Blu-ray, ¿no? ¿Está bien? Se me malogró el lector, o la lectora también puede ser, cualquiera de los dos, el lector de mi disco duro, ¿no? O de mi Blu-ray. ¿Listo? Muy bien. Uno más, copa, vamos con esta y nos vamos con esta, copa. Copa de trofeo. Ya, muy bien. Brasil ganó la O Copa copa América. para tomar vino. Ganamos la La copa. copa del árbol. Copa de vidrio. La copa de bebida Claro, alcohólica. la copa mundial. La copa del árbol, muy bien. Subió hasta la copa, eso, muy Con bien. la copa de vidrio también, profe. Claro, está bien. Subió hasta la copa del árbol. ¿Listo? Les mando la tarea por el WhatsApp, ¿ya?